¿Qué es el Estado benefactor? Yo soy Storyker y acompáñenme a ver esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se produce entre 1939 y 1945, en México ocurrieron muchos cambios que transformaron drásticamente la forma en la que vivíamos en el país y la forma en la que producíamos riqueza. Es decir, va a iniciarse una serie de cambios que, si bien es cierto, ya se tenían que producir, la Segunda Guerra Mundial los aceleró un poco más. Dentro de todo el ámbito que nosotros vamos a ver, surge un concepto dentro de la teoría política o dentro de el argot o el lenguaje político mexicano que se llama el Estado benefactor o el Estado de bienestar. Tanto Estado benefactor como Estado de bienestar son conceptos que se han utilizado en diferentes regiones del mundo, pero para el caso de México básicamente aplicaría de la siguiente forma. El gobierno mexicano, el Estado mexicano, asumió el papel de papá de toda la ciudadanía y entonces nace una preocupación para que la mayoría de los mexicanos o amplios sectores de la población pues estuviéramos cobijados con algunas políticas públicas. ¿Qué significa eso? Pues fue cuando los gobiernos empiezan a voltear un poco hacia lo que se conoce como el populismo, es decir, quedar bien con la gente, dar algún tipo de apoyos, favorecer, por ejemplo, la construcción de viviendas de interés social a bajos costos para que la familia tenga un patrimonio, es decir, empiezan a generarse este tipo de políticas que pues en ese momento, en la década de los 40, ayudan a México a pues formar un patrimonio o una idea de estabilidad. A eso nos referimos con Estado benefactor o Estado de bienestar. Insisto, fue una situación que ocurrió alrededor del mundo, favorecido especialmente por la Segunda Guerra Mundial. Gracias precisamente al conflicto armado a nivel pues Latinoamérica, empezó a idearse un plan, un proyecto para que los gobiernos pudieran sacar provecho de la situación de la guerra. Pensemos, por ejemplo, que países como Estados Unidos o los que estaban en Europa, en el frente de batalla, dejaron de producir ciertos artículos por irse a atender la guerra. Y entonces los países que estábamos pues en pobreza o en vías de desarrollo, como el caso de México, nos convertimos en productores de estos países. Nosotros, principalmente de los Estados Unidos. Es decir, empezamos a venderle artículos y empezamos a venderle algunos servicios a los estadounidenses que estaban pues atendiendo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta situación nace un modelo económico que se conoce como la sustitución de importaciones. Una importación es una compra que yo país le hago a otro país y traigo ese producto porque yo no lo fabrico o yo no lo tengo. Una exportación es cuando yo produzco un producto que otro país no tiene y yo lo saco de mis fronteras para poderlo vender. Si estamos hablando de sustitución de importaciones, significa que en México cerramos la frontera, dejamos de comprar en el exterior diferentes tipos de artículos para poderlos producir en nuestro territorio nacional. Entonces, como nacen nuevas empresas, se crean nuevas fuentes de empleo, empiezan las ciudades a ser receptoras de migración, porque uno de los fenómenos que se produce en la década de los años 40 justamente es el del desplazamiento del campo a la ciudad. Durante mucho tiempo, todo el siglo XIX y prácticamente inicios del siglo XX en el Porfiriato, México fue predominantemente agrícola, es decir, estábamos enfocados en los cultivos y en la producción de ganado. ¿De acuerdo? Pero ahora ya en la década de los 40 nace la industrialización como tal, llegan las fábricas, llegan las grandes empresas a las ciudades y entonces el campo queda en un segundo lugar y entonces por eso hay una migración muy intensa hacia las ciudades, principalmente en las ciudades que tradicionalmente se han convertido en metrópolis. Estamos hablando de la zona conurbada de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey. Obviamente también las ciudades fronterizas van a tener como un papel muy importante por su cercanía con los Estados Unidos y también hay cierto establecimiento de algunas empresas que pues van a exportar productos hacia los Estados Unidos. Entonces llevamos dos conceptos: Estado benefactor, cuando el gobierno asume la posibilidad de beneficiar o de apapachar a la ciudadanía, pues obviamente con fines político-electorales, y justamente como en esa encrucijada, en esa coyuntura, en esa suma
de situaciones o de contextos que están pasando, pues es que se echa a andar la sustitución de importaciones. Empieza a generarse una nueva dinámica, las ciudades crecen rápidamente, se empiezan a pavimentar, crece el número de escuelas, crece el número de hospitales en las ciudades. Básicamente en la década de los años 40 también podemos hablar en nuestro país de una consolidación de la imagen urbana de México, es decir, ya las ciudades como nosotros las conocemos. Tal vez si nos regresáramos en el pasado y le preguntáramos tal vez a alguno de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿qué idea tienen de una ciudad mexicana? Nos van a decir que pues una hacienda o una ciudad, un pueblito pequeño, las calles no estaban pavimentadas, donde pues prácticamente todo se realizaba en el mercado local. Pero ahora en la década de los años 40 pues trajo pues toda una novedad o trajo pues nuevas formas de pensar a las ciudades mexicanas. Incluso en el cine de oro nacional también pasa esto, ¿no? Ya lo había comentado en alguna ocasión, dejamos atrás la época o las imágenes de las cantinas, de los ranchos, del mariachi y de las serenatas para irnos a los problemas de las ciudades. Entonces hay un tránsito o hay una evolución hacia el urbanismo mexicano como nosotros lo conocemos. Como se produjeron muchos fuentes de empleo y empezó la población a tener ingresos y empezó a ahorrar, también nacen otras estrategias como el turismo, nacen también, por ejemplo, otros tipos de dinámica que nos va a llevar a otro fenómeno que se produce en la historia de nuestro país que se conoce como el milagro mexicano. Es decir, prácticamente nosotros salimos de la pobreza para experimentar una riqueza que no teníamos. Y ese milagro mexicano, dependiendo del texto que leamos o dependiendo la historia que nos cuenten, pudiera abarcar básicamente de 1940 y hasta 1970 con dos posibilidades. La primera es como la primera fase o la primera etapa del milagro mexicano, justamente lo que decía, no teníamos nada o estábamos en la pobreza o en el campo, migramos y entonces nuestras condiciones de vida mejoraron. La segunda etapa, hacia finales de los 60s y 70s, es cuando el gobierno tiene que implementar nuevas medidas económicas para poder mantener el ritmo de producción y el ritmo de crecimiento y de desarrollo que se había alcanzado en los últimos 20 años. Entonces, a eso se conoce como el milagro mexicano. Y también dentro de todo este ámbito se va a producir o se va a generar también otro fenómeno que en nuestro país es muy marcado porque se denomina el presidencialismo. Básicamente todo ocurre al mismo tiempo, entonces en la historia hay situaciones o hay contextos que van reuniéndose sin querer queriendo y eso se llama coyuntura. Entonces la coyuntura aquí es la siguiente: llega la Segunda Guerra Mundial, México participa en la Segunda Guerra Mundial, tenemos un cambio de modelo económico a la sustitución de importaciones, eso genera mayor industrialización y nace el milagro mexicano. Entonces en todo este sentido el Estado es el papá de los pollitos y aparte, el presidencialismo es también una situación muy marcada, básicamente hasta la década de los 80s, principios de los 90. Entonces, ¿a qué nos referimos con presidencialismo? La última palabra la tenía el presidente de la República. Él era la máxima autoridad, él era el que determinaba qué estaba bien, qué estaba mal, qué se podía o qué no se podía hacer. Recordemos que nosotros estamos en una república democrática y federal. Eso significa que tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno de ellos es autónomo. Es decir, las decisiones que tomen deben ser respetadas. El Congreso de la Unión legisla, hace las leyes y es autónomo, o sea, nadie le tiene que decir qué hacer. El Poder Judicial sanciona a todos aquellos que incumplen o que realizan alguna infracción a la ley y sus determinaciones son autónomas, es decir, nadie les puede decir qué hacer. Igual que el Poder Ejecutivo es el que supervisa, el que vigila y el que lidera los procesos, ¿de acuerdo? Pero nadie le puede decir qué hacer, es decir, en el presidencialismo no hay contrapeso, sino que la figura del presidente se posiciona por encima de las demás y los otros dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, están sumisos pues a lo que el presidente de la República diga, ¿no? Entonces, hay varios dichos, por ejemplo, de esa época. Uno de ellos era que cuando el presidente de la República preguntaba la hora, por ejemplo, a cualquier persona que estuviera dentro de su equipo de colaboradores le decía, oye, ¿qué hora es? Entonces la respuesta debía ser la hora que usted indique, señor presidente, ¿no? Entonces vean ustedes pues que prácticamente el presidente pues era el de la
última palabra y el que tenía la máxima autoridad. Entonces vamos a ver que el presidencialismo se va a desarrollar como en diferentes etapas. El primer presidente al que le toca este fenómeno y le toca la riqueza y le toca la industrialización es Manuel Ávila Camacho. Él va a gobernar el país entre 1940 y 1946. Él es militar, participó dentro de la Revolución Mexicana, se le conoce como el presidente caballero. Ocurren también ahí algunas situaciones, por ejemplo, con a los sindicatos que también están sumisos a la figura del presidente. Prácticamente todos los trabajadores estaban a expensas de lo que el presidente en turno decía. Entonces Manuel Ávila Camacho pasa a la historia porque le toca hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que México siempre se mantuvo neutral hasta que en 1942 por un supuesto ataque de los alemanes a dos embarcaciones mexicanas, nos hunden dos barcos petroleros. México le declara la guerra a Alemania y a las potencias del eje. Entonces México participa con el Escuadrón 201. Esa fue la oportunidad ideal para dos cosas, pienso yo. La primera es que México le pudiera vender muchas cosas y muchos artículos a Estados Unidos. Y número dos, por allá de 1942, México firmó algo que se conoce en la historia como el Programa Bracero. Es decir, México, como sabía que en Estados Unidos no había mano de obra porque pues estaban atendiendo la guerra, México le facilitó a Estados Unidos trabajadores mexicanos para que se emplearan principalmente en los campos de cultivo estadounidenses y sacaran adelante las cosechas estadounidenses y la producción de empresas estadounidenses. Esto permaneció todavía algunos años posterior a la guerra. Entonces, imagínense, pues en México hay industrialización, pero todos los dólares que vienen, que se llaman remesas, pues también empezaron a marcar dentro del crecimiento nacional y pues por eso tenemos muchos casos de éxito, de empresarios de éxito, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en la época de Manuel Ávila Camacho es cuando se realiza o se lleva a cabo este tránsito del campo a la ciudad. Hay una película de la época del cine de oro que más o menos está enmarcada en esta época, que es Salón México. Y entonces, por ejemplo, en Salón México ya no se habla del rancho, ya no se habla de las haciendas, sino se habla, por ejemplo, de un cabaret, se habla de la vida nocturna de una ciudad ya, y sobre todo ya empezamos a ver una de las modas que va a marcar tendencia en México durante varios años, que es la de los pachucos. ¿De acuerdo? Y junto con los pachucos, por ejemplo, llegan nuevos ritmos musicales. Uno de los ritmos musicales que se va a consagrar o que van a ser bien importantes dentro de la historia y la cultura mexicana es el danzón. ¿De acuerdo? Es decir, los ritmos caribeños empiezan a llegar a México, México los adapta, los adecúa como a nuestra forma de ser, y empiezan a ser muy populares. Otro de los ritmos también es el mambo y el cha-cha-cha, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la época en la que México empieza como a explorar otras posibilidades de ocio, de cultura, de forma de entender como la relación con otros países, y por eso es que en esta década de los 40, más o menos hasta el 46, que termina la Segunda Guerra Mundial, pues empezamos a experimentar pues una mejor calidad de vida. Casi ya para finalizar, recordemos también que la década de los años 40 venía muy marcada por los conflictos internacionales, principalmente lo que está ocurriendo en Europa, pero no perdamos de vista, por ejemplo, también que en México veníamos saliendo de una expropiación petrolera, veníamos saliendo de un problema muy fuerte con la Iglesia por la interpretación de la ley, en este caso, por ejemplo, del socialismo. El socialismo en la Segunda Guerra Mundial es el enemigo número uno, y entonces México tiene que adaptarse y tiene que pues hacer como una revisión a lo que había estado haciendo para tratar de complacer a los Estados Unidos. Entonces prácticamente todo, o sea, los astros se alinearon para que todo fuera mucho desarrollo y para que viviéramos pues de una mejor manera. Pensemos que en la época en la que nacen nuestros abuelos, donde a lo mejor un kilo de café costaba 10 centavos y donde pues tal vez ir a bailar a un salón de danzón, de mambo, de cha-cha-cha, pues implicaba llegar a tu casa a las 3, 4 de la mañana y prácticamente pues con la mayor de la seguridad, porque el contexto que se vivía al ser de estabilidad y al haber mucho empleo, pues permitía
pues prácticamente pues muy poco índice de inseguridad. Entonces, ¿qué es el Estado benefactor? ¿Qué es la sustitución de importaciones? ¿Nos beneficiaron o no? ¿Ustedes qué opinan? Hasta la próxima.